Muchas gracias por acompañarnos, tanto a los compañeros que estáis online, como a todos los que habéis venido hoy a la delegación de Estepona. Muchísimas gracias a los ponentes, a Francisco, a los compañeros Francisco Carrión Varela y a Miguel Olmedo Serrano. Los voy a presentar brevemente para dejarles tiempo, que tienen bastante tarea preparada. Miguel Olmedo Serrano es compañero de Málaga, con despacho en Málaga, él es abogado y también asesor fiscal. Estudió tanto la carrera como el máster en asesoría fiscal en la Universidad de Navarra. Posteriormente en Deusto estudió un máster de concursal. Y también tiene un título de negocios, ¿no? Por el IES. Él es abogado y asesor fiscal, muy buen compañero. Yo lo conozco poco, pero lo poco que lo conozco es de que comparte continuamente todas las actualizaciones, sentencias en materia fiscal muy interesantes. Y es muy de agradecer, la verdad, tanta generosidad, porque estudiar y compartir pues se agradece muchísimo. Igualmente Francisco Carrión Varela, Paco, es compañero con despacho en Manilva, él es economista, estudió después Derecho por la UNED, abogado y asesor fiscal también, y bueno, trabaja también por toda la zona, como todos nosotros, y también es un muy buen compañero, comparte continuamente todo lo que sabe, siempre está disponible para cualquier consulta que se le haga. Los dos son muy estudiosos y profesionales vocacionales, lo que se les nota al pelo, porque disfrutan compartiendo, estudiando y como hoy, pues dando a conocer todo lo que saben. Así que sin más, reitero las gracias y les dejo espacio para la jornada. Gracias, Mar. Muchas gracias, Mar. Estimados amigos, quiero dar la bienvenida a todos los aquí presentes, a los que están online, y aquí veo a un gran amigo, vicepresidente, si no me equivoco, ¿no?, del Instituto de Censores Jurados, y también de la Fundación de Estudios Tributarios, el compañero José Luis Cuberta. Me quedo honrado porque ha venido. Pues bueno, aquí se va a analizar las dos últimas sentencias en materia del IRPF del Tribunal Supremo de 2022 y 2023. La de 2022 es un poco la que ha supuesto una actualización de lo que ahora donde estamos, pero claro, también 2023 ha ratificado todo. Aunque no es la primera que hay, curiosamente, porque en 2010 ya se habló, pero claro, esta trataba sobre la ley de 1978 de la reforma del profesor García Ñoveros, que ya indicó que se tenía que tributar por IRPF en los casos de actualizaciones de valores. Todos estos son materiales que se facilitarán, ¿no? Sí, claro. Sí. También la tabla de Excel para fijar los valores. Y antes de entrar en materia, sí que nos gustaría hablar de los impuestos colaterales a cualquier negocio jurídico que tenga que ver con la disolución de condominio, como sería en este caso los actos jurídicos documentados, cuya base imponible es la parte que se adquiere ex novo. Aquí hay sentencias del Supremo pues, de 2019, la 1058, 960, 969 y 966, por ejemplo. Y otra de 2018, de la 1484 de 2018, de 2 de octubre. Y después, entrando un poco, en materia sobre el IRPF, la sentencia que ha fijado la nueva doctrina, aunque ya venía otra de 2010, la 3585 de 2022, que habla que si se actualizan valores en una disolución de condominio, estaría sujeta a IRPF. Es decir, que no es como antes, que si estaba mal dicho, no sujeto. Ahora se tiene que tributar, y lo malo de que pueden tirar 4 años para atrás para revisar todas las operaciones. Y después la sentencia de 5 de diciembre de 2023 ha venido a corroborar tal tesis. Aparte que hay una resolución del TEAC de 2018
que ya indicaba esto, pero se apoyaba en la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 sobre la actualización de valores en sede de disoluciones de condominio. Y bueno, también aquí, claro, todo esto ha venido a quitar el principio de favorecimiento del fin de los condominios, que quería el Tribunal Supremo favorecer, entre comillas, en el sentido que no fuera gravoso en sede de los que transmitían su porcentaje, mal llamado transmitían. Como por ejemplo la sentencia del 17 de abril del 86 o 4 de julio del 88. Así lo decidió el Supremo y un poco más, y ya empieza a haber también consultas vinculantes en tal sentido. Lo único bueno de estas operaciones, por verlo de alguna manera, que no está sujeta por el 104.3 a la globalidad municipal. Es lo único bueno, por llamarlo de alguna manera. Y claro, nosotros, Francisco y yo, hemos considerado que lo más operativo es hablar de distintas casuísticas. ¿No, Francisco? Sí, bueno, fundamentalmente esto lo que se traduce luego son en los números. Cada vez que se hace algo en el despacho, evidentemente, se tiene que cristalizar en todo eso. Hemos pretendido, a la hora de hablar de la extinción del condominio y sus implicaciones en el IRPF, pues tratar de pasar un poco de puntillas por el resto de los tributos, ¿no? Como bien ha dicho Miguel, transmisiones patrimoniales en la modalidad de acto jurídico. Bueno, lo importante de esa parte es la no sujeción a la transmisión, pero sí al acto jurídico como tal. Es decir, el Supremo lo que ha dejado muy claro también es que aquí no se está hablando de transmisiones. Entonces, en la medida en la que no cabe una transmisión, no puede haber una ganancia de patrimonio ni IRPF por tal concepto, pero sí por darse los requisitos fundamentales de la variación en la composición del patrimonio y en el valor de este. Entonces, por lo que se lo arrastra al IRPF. Pero en transmisiones está claro que no se tributa por ello, sino simplemente por la cuota de actos jurídicos documentados, por la cantidad ex novo que adquiere el que se queda, yo le digo, el que se queda con los ladrillos. Porque dice, ¿cómo pagan actos jurídicos el que se ha quedado con la mitad de la casa y cómo paga transmisiones, IRPF, el que se ha ido no se queda con la casa? Pues por eso. Para mí, el que se queda con el ladrillo va al acto jurídico por la parte que adquiere y el que soltó los ladrillos a cambio de dinero es el que va a tributar en IRPF. Y ya cuando pisamos territorio IRPF también quiero hacer una salvedad. Estamos hablando también del impuesto de la renta de no residentes. Es decir, es muy normal que imaginemos dos hermanos que heredan el inmueble aquí en Estepona, por ejemplo, de su madre, donde ella vivía, y uno dice, pues yo quiero seguir yendo a jugar al golf, y el hermano dice, pues yo no voy a poner un pie allí. Entonces, quédate con la casa. ¿Qué es lo que se suele hacer normalmente? Pues oye, yo he visto de todo, de llegar y decir, pues véndela a tu hermano la mitad. Pues sí, se puede hacer. Pero ¿por qué no aprovechamos también la extinción del condominio de esa mitad con su hermano? Luego también salpica el impuesto de la renta de no residentes. En materia de plusvalía, pues lo ha dejado muy claro también Miguel. No, 104, el 104. El 104 lo dice muy claro también. Es decir, queda exento. No está sujeto, más bien. No está sujeto a la plusvalía. Porque es diferente la exención de la no sujeción. Pero, hombre, yo creo que es mejor hacerlo eminentemente práctico, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, estamos viendo ahí en las diapositivas, pues la cuestión que presentaba el interés casacional era si la compensación que se recibía por parte del otro comunero estaba sujeta, ¿no?, a la ganancia de patrimonio a efectos de IRPF. El punto de conexión son los valores. Es decir, en la medida en la que uno modifica el valor respecto del que tenían los inmuebles, va a estar sujeto, porque yo os dejo la pregunta en el aire. ¿Realiza el hecho del artículo 31 de la Constitución? Si te pones a mirarlo, a lo mejor no. Pero quizás para el Supremo sí. Entonces ahí lo incardina ya lo que es una ganancia de patrimonio, por lo que yo decía antes, por el hecho de que no es que haya habido una transmisión, sí, porque antes no tributaba y ahora sí, y era exactamente el mismo concepto. Es porque se ve ahí una manifestación de riqueza. Se ve una variación en la composición del patrimonio, en el valor del mismo.
Entonces anudas conceptos y al final acaba entrando por el ojo de la aguja del IRPF o del impuesto no residente. Todo viene porque a lo mejor tendrá que someterse a tributación, porque antes es verdad que la gente jugaba mucho con eso. Te compro el 1% y dentro de 4 años extinguimos el proindiviso. Claro. Eso, en la antigua ley de 1963 era un fraude de ley como un castillo. Ahora lo llaman simulación. Sí. Pero bueno, la casuística, y por eso cuando hemos estado preparando la ponencia, Sí. consideramos que un carácter eminentemente práctico, con números, puede ser más didáctico, porque al final esto es, si se actualizan valores, tributa por IRPF, si no se actualizan, no tributa. Exacto, o sea, aquí se trataba del último párrafo del artículo 33 del IRPF, que es lo que da lugar a que al revuelo de la sentencia del Supremo, combatiendo la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este es un tribunal, yo siempre he dicho que muy pro contribuyente y muy pro ciudadano. Los bagapalos que le ha dado TSJ de Valencia a la normativa son bastante importantes, ¿no? Sí, entonces en este caso, como estamos viendo aquí en la ponencia, el abogado del Estado combate el argumento del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y al final, pues digamos que se lleva el huerto a la ponente, Castro Verde me parece, y al final pues sale la sentencia como ha salido, con el riesgo que tiene de que puedan revisarse situaciones pasadas 4 años atrás. Eso es lo que he estado comentando antes, que ahora está sobrevolando todas estas operaciones de los últimos ejercicios no prescritos. Sí, claro. Pues ahora podemos pensar incluso en materia sancionadora. Si revisar una situación pasada, ¿cabría o no cabría la sanción? En materia, evidentemente, de otra ponencia, pero entiendo que bajo mi punto de vista, no. Rotundamente no. Hombre, Por la inseguridad jurídica que había. Si cogemos el criterio de la administración tributaria cuando la sociedad de mera tenencia, que tenía que tener un empleado, pero dijeron que no había sanción. Bueno, pues aquí sería extrapolable, entendemos, ¿no? Es que se hace una interpretación más que razonable de la norma, sobre todo de la norma que había. Es decir, retrotraerlo atrás, es que falta el elemento subjetivo absoluto, es decir, que no cabría. La vía sancionadora está, afortunadamente, cediendo muchísimo en favor ya de los contribuyentes, ya no es como antes. Usted, por el mero hecho de pasar por aquí, era culpable de lo que había pasado. Pues no. Y aparte No es así. que, por ejemplo, el 33.2 dice, se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio en los supuestos de división de la cosa común. ¿Cómo casamos esto? A que haya que tributar por el IRPF en ganancias y pérdidas patrimoniales. Claro. Casa regular. Por eso existe una interpretación razonable por la que no debería de ser objeto de un procedimiento sancionador. Porque aparte, ¿dónde estaría el dolo en este caso? Exactamente, ¿qué falta ese elemento subjetivo? Hay una sentencia de aquí de Málaga, que también os la haré llegar, llegan ellos, que dice que tiene que acreditarse el dolo por parte de la administración tributaria cuando se ha realizado un acto. Vamos, en este caso era una abogada. Pues yo entendía que era una abogada. Sí, además también es importante hacer una lectura de este último punto del artículo, cuando dice que comportará para dicho comunero la existencia de una ganancia patrimonial sujeta a IRPF cuando exista una actualización del valor de ese bien entre el momento de su adquisición y el de su adjudicación y esa diferencia de valor sea positiva. Aquí calla la negativa. ¿Qué significa? ¿Puede dar lugar a pérdida en IRPF? Pues ahí está abierto el debate. De hecho, posturas doctrina que dice que sí, que puede dar lugar a una pérdida. Exista una actualización del valor de ese bien entre el momento de su adquisición y el de su adjudicación, y esa diferencia de valor sea positiva. Pero no dice nada de la negativa, no la excluye.
No, pero claro, aquí también podemos decir, como ya se permiten las donaciones con pérdidas, en el caso, pues mira, te dono esto, aunque tenga que pagar, si va con pérdidas, no tributaría en plusvalía municipal y encima tendría una pérdida en el IRPF. Claro. La casuística es extendísima, Por eso, puede darse de todo. Yo personalmente opino que la pérdida también debería contemplarse. yo creo que sí, porque si se grava la riqueza latente, es un sinsentido, entiendo yo. Es que no es una liberalidad tampoco. Bueno, es un acto voluntario entre las partes, pero no es un acto de liberalidad. Ni pierde valor tampoco por el mero envilecimiento o consumo de la cosa. No, Uno extingue el condominio, ¿por qué? Pues porque, grosso modo, la normativa, la ley, el Código Civil no es muy partidario de los condominios. Quiere bueno, ponerle fin. sobre todo un proindiviso, por eso se hicieron las sentencias del Supremo de vamos a intentar acabar con los proindivisos. ¿Cuántas herencias los herederos han matado por los proindivisos? Exactamente, Todo lo que queramos aquí contar. exactamente. Por eso se llevó a cabo toda esta doctrina que no está sujeto. Pero claro, ahora te encuentras con que no, pero sí. Exactamente. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Pues si te parece, pasamos a... Es que, mira, vamos a algunos puntos. Aquí esto todo lo podemos compartir luego. Se lo haremos para que los compañeros, incluso el material escrito, que también lo tengan que soltar a aquí disposición. ladrillazos, yo creo que... Es que entonces si lo vamos a centrar en el tema del IRPF, pues va a dar la tarde para todo. Es decir, para ver esto, para hacer preguntas y para tomar si hace falta un descanso. A grosso modo, porque el resto como dice él, el mortero es una crítica más bien personal acerca del fundamento y de la sentencia de 22 y 10 de octubre de 2022 y la que sale efectivamente y la posterior de 2023, ¿no? Que esa es la parte más crítica, por así decirlo, ¿no? De toda esta jurisprudencia. Entonces, Miguel, podemos quizás ir a la parte donde vienen los resúmenes o el análisis crítico de la propia sentencia, ¿no? La parte del Tribunal Supremo, la doctrina que asume la extinción del condominio, que no es una transmisión ni provoca acceso de adjudicación, ni efectos civiles ni fiscales, ya que una extinción de condominio no es lo mismo que una transmisión de cuotas. Eso es lo que decíamos al principio, es decir, cuando hablamos de la extinción del condominio y el que se queda con esa parte del inmueble, no es una transmisión. Nosotros jurídicamente no es una transmisión. Y por eso tenemos que ir encauzándola hacia el único punto en el que va a tributar, que va a ser el del IRPF. Podemos ya tener la tranquilidad de que no va a pisar territorio de otros tributos. Porque aquí, A pesar del cabreo de las autonomías que lo ha habido. Sí. Y de la propia Dirección General de Tributos, que ha peleado siempre por sujetarlo a sus tributos cedidos. Ya lo decía Bullón, es un acto de naturaleza determinativa o especificativa. Sí, pero así fue. Y haciendo la misma lectura del mismo artículo, lo que cambia es la interpretación. El artículo es el mismo. No, el artículo no se ha modificado desde 1978. Correcto. O sea, que no es de ahora. Hablamos del 33.2. Bueno, en aquel momento era el 64, creo. Pero era el mismo contenido. Sí, el contenido es primo hermano. Exactamente. ¿Y el fundamento de la sentencia para cambiar de criterio? El fundamento de la sentencia para cambiar de criterio es que en el momento en el que le das un valor mayor a ese inmueble, entonces, por eso me iba yo a la manifestación de riqueza. Es decir, este señor ahora mismo lo que era propietario de una mitad que valía 10 y ahora han decidido voluntariamente darle a esa mitad, por ejemplo, el valor de 20. Entonces, porque consideran que hay una actualización de valores, que lo que ha hecho ha sido correrte el valor para en una futura transmisión tener menos ganancia. Es diferir la tributación, efectivamente. Luego, cuando vemos aquí que mantendrán los valores originarios, entonces te pones a pensar y dices, si mantiene el valor originario, quiere decir que yo me adjudico la mitad, pero me la adjudico
la mitad al valor que había adquirido el que me ha transmitido su mitad. No, luego lo vamos a ver en ejemplos. Es decir, el tener el 50% en condominio, ojo, no digo por indiviso, en condominio con otra persona, significa que a la hora de yo transmitirle a un tercero cuando me haya quedado con esa mitad, puede ser que mi valor de adquisición, ya lo veremos, no sea esa mitad. Es un porcentaje superior. Incluso puede llegar al 90%. Con lo que yo pensaba que si era dueño de una mitad que adquirí por 50.000 y otra, si me lo llevo a coste histórico, también van a ser 50 por parte de otra persona, puedo llegar a que no sea, a que sea muchísimo más importante. Eso es porque a la hora de hacer los cálculos, el ejemplo bueno, la cantidad, la casuística es enorme, pues tenemos que ver de qué manera participa el exceso de adjudicación en el valor total del inmueble para, digamos, reservar ese porcentaje y por diferencias será la diferencia el que se aplique a la adquisición sobre el total, no sobre la mitad. Es una maquinaria, vamos, es un... Sí, aquí con la tabla de Excel que se hará llegar a todos los compañeros. Exactamente. Pues se puede determinar el porcentaje que se determina a efecto de una futura transmisión. Aquí, por ejemplo, vino un pequeño ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo bastante básico, ¿no? Es el caso de que dos personas hay dos inmuebles, participan en ellos, son hermanos, propietarios al 50% cada uno de ellos, y tenemos los valores de adquisición y los valores que deciden darle en el momento de la extinción del condominio. Ya tenemos ahí, en la medida en la que el valor actual ya es superior al de adquisición, ahí ya aparece el IRPF. Si lo hubiésemos dejado en 180.000, por ejemplo, uno y 160.000 otro, ¿aparecería el IRPF? Sí, pero bueno, aparecería, no tiene ganancia de patrimonio, no hay incremento, ¿no? Eso lo vamos a ver después en una especie de, que lo vamos a hacer llegar, que sería este cuadro, donde vemos los cuatro supuestos en los que sí que, tres supuestos donde sí daría lugar a ese incremento. Es cuando estamos poniendo un valor distinto. La primera pregunta que le viene a la cabeza a cualquiera. Bueno, ¿y qué pasa con el valor de referencia? ¿Cuál es su papel en la película? Pues en la película del IRPF ninguno. Porque el valor de referencia no afecta nada más que tributos cedidos y dentro de los cedidos quiero nombrar también al patrimonio. Que no afecta aquí al IRPF. Entonces, se podía dar la paradoja de que esa misma operación tributase en IRPF por los valores declarados, por ejemplo, mayores que los de adquisición, y luego el de referencia para el acto jurídico documentado por la parte de ladrillo que se queda el que adquiere ese inmueble. Y tenemos valores de todos los colores. Esto para mí es una inseguridad jurídica tremenda. Pues solo faltaba que encima habiesen expedientes sancionadores, haciendo interpretaciones muy razonables, más que razonables de la norma y de la doctrina y de la cogiendo lo que dice la propia ley. Exactamente. Después. Pero aquí lo que pide el cuerpo es no actualizar nunca el valor, pero claro, luego vendrá la administración y te hará una comprobación. Ese es otro punto importante que se pone de manifiesto. Es decir, si el valor de referencia no lo voy a utilizar para esta operación porque estoy en territorio IRPF y decido no darle actualización a esos valores, ojo, que puede ser pan para hoy y hambre para mañana a la hora de transmitir a un tercero, porque entonces sí que no voy a tocar para nada y no digamos ya, bueno, si te coge régimen transitorio anterior al 94, a lo mejor sí. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, te pasa esto siendo mercantiles en vez de personas físicas que no tienen ni coeficiente de actualización y de abatimiento? Pues, ¿cómo decías? ¿Qué habías dicho? Sí, pueden comprobar. La comprobación, perdona, la comprobación de valor. Es que es un campo abonado para la comprobación de valores. Yo lo veo así, claro. Es decir, usted me acaba de extinguir un condominio por un valor que yo considero que no es el real, pero también te digo una cosa. ¿Dónde dice que tiene que ser el valor real? Es que si no hay una transmisión, el valor será que yo considere que tiene mi inmueble. Exactamente. ¿Qué valor real tiene mi inmueble? Pues aquel que dos partes independientes en situaciones normales darían por esa cantidad, ¿no? por ese inmueble.
Entonces, aquí no estamos hablando de valores reales, sin embargo, en pérdidas y ganancias sí que tiene que ser el valor de transmisión, tiene que ser el valor real. ¿Perdón? ¿Ah? No sé qué le pasa. Ese no es. No, este no es. Ah, que es el del mando. Vale. Ese es como mi tele, ¿no? Bueno, pues yo considero, claro, el valor real es el que dice el IRPF que debe tomarse a la hora de transmisión. La adquisición ya es distinto. O el valor real siempre que no sea menor el declarado en impuestos de sucesiones, por ejemplo. Que si es menor ya se aproxima más a su realidad, no al valor real, a la realidad de eso de ellos, ¿no? Como digo. Entonces, creo que va a haber expedientes de comprobación de valores y creo que también fácilmente defendibles y peleables. ¿No opinas? Sí, todo lo que suponga actualización de valor y al final una transmisión de una participación indivisa va a ser un nido de conflictos. Yo tengo, por ejemplo, una comprobación en lo alto de un cliente de más participaciones, no tiene nada que ver con inmuebles. Que yo le digo, bueno, es que dentro de la sociedad hay muchas contingencias que no están afloradas. Y el inspector dice que llevo razón. Que si hay una serie de contingencias que tienen que ser provisionables, es verdad que ahora está la sentencia del Supremo de hace poco que esto no me vale. En el sentido que lo que tú no has aflorado, que lo siento mucho. Pero no es menos cierto que si se hace una due diligence como Dios manda, el valor real es cero. Por eso es importante la labor del abogado, no es porque estemos aquí. Claro, es fundamental. Es fundamental. Después también hay una cosa muy interesante que has dicho, que pueden entrar aquí en juego pues determinadas exenciones, como la de la vivienda habitual, la de la renta vitalicia o los coeficientes de abatimiento. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Para personas físicas, en caso de que ¿Sí? te hablas del régimen transitorio. Sí. Es decir, una vez que ya estamos en el territorio, como digo, IRPF ya entra toda su batería y toda su caballería, ¿no? La transmisión por mayor de 65 años, que eso la conocemos todos, mayor de 65 años, que transmita la vivienda habitual, pues quedaría exento de tributar, fuese cual fuese la ganancia. También la exención por reinversión en vivienda habitual, que no la deducción por vivienda habitual, algunas personas suelen confundirla, y la exención por reinversión en rentas vitalicias por mayor de 65 años, pero aquí ya sea cual sea la vivienda que transmita. Sea cual sea el inmueble que transmita, si un mayor de 65 años transmite un inmueble a cambio de una renta vitalicia, no tributaría por esa ganancia. La renta vitalicia puede ser de 2 meses o puede ser de 10 años. Esa inseguridad es la que provoca que también tenga su premio, digamos premio fiscal. Yo tenía aquí apuntado que es obvio que las operaciones estas también pueden generar pérdidas patrimoniales. Y yo sigo con ello porque creo que al final tendrá que existir alguna sentencia que recoja que efectivamente el sujeto, si ha tenido una pérdida patrimonial, la manifieste como tal y que además la pueda utilizar para compensar ganancias futuras. No como las donaciones, que dono, tengo una pérdida, pero me parece muy bien que hayas perdido, pero esa te la quedas para ti, esa no me la compenses con ganancias porque es una liberalidad. ¿Es una liberalidad la extinción del condominio? Pues a veces viene provocada. Y la mayoría de las veces son provocadas. Nadie se extingue el condominio porque sí. Lo suelen hacer por algún motivo. Ese motivo es suficiente para que se considere no una liberalidad. Y en torno a ese concepto, a esas situaciones, pues existe jurisprudencia. Aquí tengo una sentencia del 3.480 al 19 de la Sala Primera, 30 de octubre del 19,
donde insisten que lo relevante sea la extinción del condominio y habla aquí de que no han obtenido en esta operación ni beneficio ni ganancia patrimonial. En un caso en el que los condóminos transmiten bueno, extinguen el condominio, voy a dejar la palabra transmitir, modificando su cuota ideal. Y es que esta sentencia, creo que leyendo entre líneas, llega a admitir la red. Pero es una cosa que yo considero que va a ser el momento de empezar a estudiar y a ver esas posibilidades. Yo creo... Como compensación por esta ganancia. Sí, sí, claro, no sé qué caso podría darse. Pues un señor, pues en uno de los que hemos estado viendo hace un momento, aquí hay tres, hemos hecho también una, que también lo pasaremos, ¿no? En este caso en concreto, donde hay tres inmuebles, y no vamos a hablar ya de la formación de lotes, que también es un tema bastante interesante, porque ahí puedes conseguir que no haya mayores valoraciones o incluso habiéndolas, el lote sea equivalente. Entonces dice, es que le ha dado más valor a este bien, pero le ha dado el mismo a este, con lo cual el lote de los tres hermanos es equivalente. Estamos en los lotes, vamos por inmuebles. Eso es y este ejemplo en concreto habla de las posibilidades que podría tener. Viendo cómo ha quedado el tema, pienso que la labor del especialista ahora es más necesaria que nunca. Es decir, a la hora de asesorar hay que afinar demasiado el lápiz. Cuando vemos los ejemplos todos y veremos ahora más, pues lo primero que uno se pregunta es, A se queda con tal inmueble y B se queda con el otro. Eso no se le ocurrió ni a ni a B. Eso se le ocurrió al abogado de A o de B o al notario. Por tanto, ahí es donde tenemos que afilar el lápiz. Ahí es lo que tenemos que estudiar y que preparar. Aquí voy a poneros en negrita lo que yo considero que es la parte fundamental de esto, con lo que tenemos que quedarnos siempre. Y es que en el caso de que se le atribuyesen a los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, como ocurre en este caso en lo que estamos barajando, entonces existe una alteración patrimonial en los otros, generándose una ganancia, o pérdida patrimonial, independientemente de que exista o no exista compensación en metálico. Esto es una consulta de tributos. Esta es una de tributos, que no me la estoy inventando. O sea, ya la palabra pérdida patrimonial empieza a aparecer. Esta es la 2598 del 23. Estamos hablando de septiembre del año pasado. Y ya está tributos diciendo que o pérdida patrimonial. Nosotros esperamos que el magistrado Navarro Sanchi, al que le voy a poner un altar, ya se pronuncie. Bueno. Y ahora pues estábamos hablando también de este cuadro que si queréis, pues aquí queda muy claro cuando hay exceso, cuando no. Estamos hablando de los conceptos fundamentales para que quede sujeto o no. Aquí no sé si la gente estará viendo lo que pone hablando delegación de Estepona y tapa esto. No lo sé, porque hay detrás lo que dice que se produce un incremento de patrimonio en el sujeto, el artículo 33.2. No sé si los demás estarían viendo eso. Es lo que quiero que se quede así. ¿Eh? A ver, intentar cogerlo con el ratón. No, este de aquí. No, me refiero a esta Sí, pero con el ratón. Con el ratón este de aquí. Este está desconectado. Este es que está desconectado. Entonces tendría que utilizar este. Mira, ahí está. Vale. Ah, sí, un poco más arriba. ¿Te refieres a que lo coge y me lo lleve por ahí? Vale, pues ahí está. Bien, pues hecho. Tenía que estar aquí. Entonces, ahí vemos si se produce o no se produce. Y se produce en estos tres. ¿Y qué pasa con el del centro, que también tiene mayor valor que cuando se constituyó? Por la división entre los comuneros. Porque se respeta la cuota de titularidad de cada uno. En cuanto se respeta la cuota de titularidad de cada individuo, ya no hay exceso, no hay alteración, y en este caso la novedad está en que no se produce un incremento de patrimonio en el sujeto. Aquí debe haber... Bueno, ahora lo que ha pasado es que... ¿Cómo pasa ahora de...? Ha quedado atascado.
que tiene que salir algo más. Vale. Aquí tenemos también varios supuestos, pero voy a tener que hacer lo mismo que me has dicho. Vale, criterio y conclusiones. Tenemos varios supuestos y en el primer lugar habla de la base imponible en acto jurídico de las extinciones de condominio. Y aquí tenemos las conclusiones a las que hemos aludido hace un momento. Lo adquirido ex novo, pero no de billete, de ladrillo. Es decir, lo paga el que recibe la otra parte del inmueble. ¿Acto jurídico documentado? Sí, modalidad de acto jurídico documentado. Bueno, no lo pone por ahí. Aquí en Andalucía es el 1,2. De esa mitad, base imponible. Es la parte en el valor del referido inmueble correspondiente al comunero. No lo dice, pero estamos en base en ITP y AJD. Y esos tienen ya su base imponible propia. Valor de referencia. ¿Y por cuál? Por su parte proporcional. Es decir, no vamos a coger el valor íntegro como solía ocurrir antes. Antes eso se tomaba la totalidad. En el segundo supuesto tenemos un exceso de adjudicación que obedece al carácter indivisible del bien adjudicado. El 1062 del Código Civil, caso de no sujeción o de exención a transmisiones, pues es un supuesto de no sujeción a transmisiones y sujeción al acto jurídico, documento notarial. En este caso, del mismo tipo. Y en el caso del matrimonio de gananciales, ellos funcionan como un solo adjudicatario. Luego veremos casi. Más adelante aparecerá que en el caso de las disoluciones, la particularidad que tienen en los regímenes matrimoniales es que cuando estamos extinguiendo condominios de sociedades de gananciales, solo se tienen en cuenta los derechos y bienes, no las deudas. Y estas solo se contemplan, no, perdón, aquí sí se contemplan en las gananciales, pero no en la de separación de bienes. Es decir, separación de bienes, vamos a extinguir condominio y un piso tiene hipoteca. Ese no cuenta. La hipoteca que uno se adjudica luego podrá ser una moneda de cambio, pero a la hora de determinar las magnitudes tributarias, separación de bienes y derechos sin contemplar deudas. Gananciales, haber neto. Bienes, derechos y deudas. Que es una salvedad importante. El caso tercero, una sentencia del Tribunal Supremo del año 19, de 4 hermanos, 25% tenían 3 fincas. Se adjudican 2 fincas, a las 2 hermanas al 50 cada una y la otra finca a los 2 hermanos al 50 cada uno. Sentencia, fallo extraño, no aclarado bien. Esto no se le ocurrió a ninguno de los hermanos esa distribución. Seguramente se le ocurrió al notario, se le ocurrió a los abogados o a alguien un iluminado. Es decir, que nuestra labor en estos casos es bastante importante, es extremadamente importante. No podemos estar a resultas de lo que va a ocurrir. La casuística la vamos a crear nosotros a la hora de que nos llegue al despacho alguien con ese problema. Nosotros tenemos que hacerle todo esto, ¿no? Aquí habla de que para que se dé la sujeción a transmisiones, presupuesto ineludible la existencia del exceso de adjudicación, cual es normal, y que algunos de los adjudicatarios en la extinción de la comunidad hayan tenido un exceso de adjudicación. Ahí nil novum sub sole, porque ya lo sabíamos todo. El ejemplo número 4, una disolución parcial subjetiva. Esta sentencia reitera el criterio y lo admite 2 veces la Dirección General de Tributos sin compensación. Hay una sentencia aquí que es bastante discordante porque tiene votos particulares, ¿no? Esa sentencia 4894 del 22, del 19 de diciembre, a ver si este funcionará. No, este ya dejé lo de arriba, pierde ya el sentido. Ahora. Matrimonios gananciales, disoluciones simultáneas acumuladas, esto ya es casuística. Prácticamente, en fin, disolución de comunidad, 2 bienes, vivienda, garaje, fincas registrales independientes. ¿Qué pasaría si no fueran fincas independientes? Anejos inseparables. No hablaríamos, evidentemente, de nada de esto. Exacto. Se lo adjudica el matrimonio en gananciales compensando a los restantes comuneros en metálico. Bueno, esto es un caso que sería probablemente pues, una compra, porque no entiendo que un matrimonio en gananciales pueda, mortis causa, ser propietario de nada, porque no se mueven los dos a la vez, es decir, que no tiene sentido, ¿no? Lo trataríamos siempre como un adjudicatario y a efectos de indivisibilidad, vivienda y garaje se consideran de forma unitaria. Son fincas independientes y se van a tomar como de forma unitaria, aunque se trate de fincas registrales independientes. Sentencia 2490 del 19.
Sentencia también del 3480 del 19, las disoluciones simultáneas acumuladas, una doble extinción de condominio, en unidad de acto entre dos comuneros con un bien indivisible en cada comunidad con distintos porcentajes. Eso, insisto, que lo vamos a facilitar. Se lo haremos llegar al colegio de alguna manera. Sí, todos los materiales se van a facilitar. Claro, porque es que eso, sobre todo la hoja de cálculo. Porque, sí. El compañero Miguel ha hecho una hoja de cálculo donde, la veremos ahora, donde vas poniendo los datos numéricos de lo que te ha pasado y te dice automáticamente dónde va uno, dónde va la ganancia, cuánto sale, de tipo. Eso está muy bien, está muy bien, muy conseguido. El colegio pago. Fijaos aquí que en esta disolución simultánea no es necesario para aplicar la no sujeción a transmisiones que el pago del exceso de adjudicación se realice en dinero. Eso es otro punto importante. Cuidado que los pagos en especie de los excesos de adjudicación son válidos. Son válidos. Hay que tener en cuenta el valor que puede ser objeto de comprobación. Bueno, comprobación del dinero, ¿no? Pero bueno, no, si se hace un pago en especie. Correcto, comprobación del pago. Imagínate que te pago en, pues no sé, en monedas de tal manera que las monedas son de cobre, el cobre mete, por lo que fuese, sube muchísimo y te estoy pagando como cobre más que su valor facial. Es una barbaridad lo que he dicho, pero puede ocurrir. O de hecho ocurría. No, yo tengo un caso de uno que compró, aquí en este pone la prioridad de unos derechos mineros. Ahora han pegado un bombazo y ahora para tributar, bueno. Una ganancia enorme. No. Unas pluralidades brutales. Cuando le he dicho lo que le sale a pagar, se pilla un disgusto a lo tonto. Claro, aquí tenemos otros supuestos también: disolución parcial objetiva, la adjudicación del bien indivisible al comunero, compensando al otro comunero. Ambos siguen en proindiviso respecto a otros inmuebles. Dice proindiviso, a mí me gustaría decir más copropiedad, condominio. Condomiso tiene otra opinión distinta. Entonces, eso es una adjudicación a uno. Existe la adjudicación a un comunero con una clara finalidad de la extinción del condominio sobre dicho inmueble. No tributa por transmisiones, nos vamos a actos jurídicos, es una disolución parcial objetiva. En esta sentencia del 22, hombre, de la que estamos hablando, la 3585, la 1200 también, 1219 me parece, de 1969, de 10 de octubre del 22, aquí donde ya aparece el incremento de IRPF, la adjudicación del bien indivisible a uno de los cónyuges de no disolución de gananciales. Compensa con dinero al otro cónyuge que queda con el defecto de adjudicación. Y hay incremento para el comunero que se queda con el defecto de adjudicación y es compensado. Hombre, yo no sé llamarle defecto de adjudicación, porque se ha liberado de aquello porcentajes en la medida en la que le dé mayor valor a los inmuebles, entonces sí va a ser así. Ya lo vamos a ver con un ejemplo muy cotidiano. Pues una pareja está casada en gananciales, deciden extinguir era separación de bienes, me parece. Deciden extinguir, uno se queda con un inmueble, otro se queda con otro, compensando metálico al primero. Vemos los porcentajes y luego vemos qué pasa cuando el que se quedó el inmueble se lo vende a un tercero. Ahí hay un detalle importante. Cuando las fechas de adquisición. Exacto. Venimos hasta aquí hablando, y lo dice la propia sentencia y el artículo 33.2, que textualmente dice que no se podrán, que se mantendrán los valores iniciales, los valores primitivos, las fechas, dice, no pudiéndose actualizar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo adquiero con posterioridad a mayor valor en otra fecha, ¿tengo que ir a la anterior? ¿No he pagado yo por esto? Bueno, pues... Sí, el problema es que no pagamos. Yo creo que ahí el problema es que en una extinción del condominio clásico, con la cual nosotras dos tenemos un inmueble anexo, yo me quedo el inmueble con peso, amar con metálico. Se actualiza el valor. Quien tributa es ella con la ganancia. Yo no. Exacto. Tributa ella. Pero si no lo actualizo, después cuando transmita, seré yo la que tenga que retrotraer. Sí, pero ¿por qué no se ha actualizado?
Vale. ¿Qué más te dan? Imagina 100.000, 50.000 euros de cuando compraste en el año 2000, que esos 50.000 de los que estás hablando, por ejemplo, el año 24, son 50.000. Pero fíjate que tú vinieses del año 82 y te lo llevas hacia atrás. Territorio de régimen transitorio. 11,11% por cada año que ceda de 2, exento. En la ganancia de patrimonio hasta 19 de enero de 2006. Podría beneficiar. Entonces, habría que estudiar la posibilidad de estas casas tan antiguas. Quieres extinguir el condominio. Dice, bueno, es que como tire hacia atrás me voy a ir a los coeficientes de abatimiento. Entonces interesa. Digamos que es una moneda de dos caras. Hacienda, en unos casos, como digo yo, coesuns caesari, pues un dei deo. Pues esto es igual. O sea, a veces te toca a ti y es así, y otras veces no, y no puede ser así. Pero por eso hay que sacar porcentajes Claro, de para cuando saber se adquirió una parte y otra. Exacto, mira, fijaos aquí, esto es una comunidad de dos hermanas, el famoso caso de Ana y de Laura, al 50% tienen el inmueble 1 y el inmueble 2. Vemos las fechas de adquisición, vemos los valores de adquisición y los valores de mercado actuales. Entonces deciden adjudicarse los inmuebles. Lo primero que tenemos que hacer siempre es sumar los valores de los inmuebles. Ahora, al momento de la extinción. En este caso, se han incrementado. Podría ser que no se incrementaran, por lo cual iba a dar siempre el mismo resultado. Y dividimos entre los comuneros. Ya tenemos las cuotas ideales, igual que una liquidación de ganancias o de un matrimonial. En la medida en que los valores ideales o las cuotas ideales sean distintas, habrá uno que tiene más y uno que tiene menos. Si aquí nosotros decimos que son 450.000 la totalidad de los bienes, vemos que la cuota de titularidad ideal de cada uno son 225. Ana se quiere quedar con el inmueble 1 y Laura con el 2. Aquí sí que puede ser que lo hayan querido ellas porque es una cosa sencilla. Si fuera más complicada, ellas te mirarían diciendo que hago. Bueno, pues aquí Ana se queda con 1, quizás porque venían viviendo actualmente, eran sus viviendas habituales. Por ejemplo, supongamos que fuese la vivienda habitual, para meterle más interés al tema de la ganancia de patrimonio, porque si transmite vivienda habitual, además que transmite, no quiero decir transmite, cuando lo extingue el condominio y el otro adquiere y el que lo ha soltado y cobra era su vivienda habitual. Era su vivienda habitual, tenía un porcentaje. Voy a meterme en un jardín en pleno dominio, pero también valdría en una propiedad. Haciendo los usufructos no los quiere ver ni en pintura y no sé por qué, pero no los soporta. Lo digo porque está liberándose de una parte que no era la totalidad y sin embargo era su vivienda habitual. La Hacienda ya ahí ha cedido porque ya los tribunales han dicho, oye, la norma no dice qué porcentaje tiene que tener. Tiene que ser dueño. Lo que no me vale es que sea usufructuario. ¿Y nudo propietario? Pues también. De hecho, las donaciones de padres a hijos reservándose esto, el usufructo vitalicio, están también bonificadas al 99%. Y también la agencia tributaria lo asume como que efectivamente se ha producido esa transmisión. Bueno, pues aquí tenemos un exceso de adjudicación en Ana. ¿Por qué? Porque si le tocaban 225 y le han dado 250, o sea, adjudica 250, van a ser 25.000. Ana compensa a Laura con 25.000 en efectivo y hay un incremento de patrimonio para Laura, la que recibe menos en el inmueble 1. Pero ¿cuál es el incremento de patrimonio de Laura? 25.000. ¿Y cómo tributa ese incremento de patrimonio? ¿Cómo lo calculamos? Pues entonces aquí tenemos que hacer ya una serie de cálculos. El exceso de adjudicación hemos dicho que han salido 25.000, ¿no? Eso lo tenemos claro. La cuota de titularidad cedida es el 10%. Aquí es lo que tenemos que hacer siempre. Lo que yo le pago como exceso de adjudicación, tengo que ver cómo participa en el valor de ese bien en ese momento. ¿Qué parte de esos 250.000 que tenía de valor el inmueble 1, el exceso que estoy pagando, cómo participa en esos 250.000? Bueno, este ejemplo es muy sencillo, luego habrá otro un poquillo más, salen unos coeficientes distintos, en un 10%. Eso como en cocina lo reservamos, ese 10%. El valor de adquisición será el 10% del valor de adquisición que tuvo. Por tanto, la ganancia de patrimonio de esa chica
son los 25.000 que ha percibido, menos los 10, que es la participación que me llevo atrás. Nos acordamos ahora de se mantendrán los valores. Ahí lo tienes. Por tanto, esa cantidad de 15.000 va a la base del ahorro. He leído por algún sitio una sentencia, una vinculante, no sé si era una vinculante, que pone un poco los pelos de punta porque da a entender que podría ir a la base general. Yo tengo que volver a leerlo otra vez porque no me lo trago. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. De momento, base del ahorro. Bueno, la sentencia te habla de ganancia de pérdidas patrimoniales. Exacto. Entonces, y ahora, a efectos de futuras transmisiones, Ana tiene respecto del inmueble 1, Ana, la que se quedó el inmueble, que le pagó su hermana. Fijaos los porcentajes de adquisición. Adquirió, que lo acabamos de ver, el 10% en el año 23 por 25.000 y el 90% en el año 2003. Hemos dicho que en el año que aquí estaban a medias. Pues fijaos cómo ha cambiado ya el 90. Hay una ganancia de patrimonio, como si hubiera transmitido, entre comillas, pasando de puntillas, no aplica 1062, no hay transmisiones, no hay sujeción, se adjudica un bien indivisible, Santa Santoro, en 1062, fuera transmisiones. Si hay acto jurídico por la disolución, 61.2, Tribunal Supremo, base imponible lo adquirido ex novo. ¿Qué ha adquirido Ana ex novo? 125.000. Y Laura 100. Si os dais cuenta, la mitad de los valores que les hemos dado. Los ladrillos, como le vengo a decir. Y este es el caso, pues muy parecido, es el caso de una disolución de matrimonio en gananciales. Perdón, sí. Mira, quería preguntar una cosa. Yo tuve hace unos 20 años. Un caso fue en una herencia que había dos padres de Lambitelli, que eran un discípulo de Carlito. Entonces eran 4 hermanos. Claro, uno de los hermanos se quiso quedar con los padres. Compensaron los demás con una cantidad de dinero que pasa a los padres. Y en principio tuve una excepción, y la excepción, lógicamente, no me la cumplió. La excepción que yo alegaba respecto a la ganancia patrimonial. Y al final, estuvimos con el profesor Barracoloche, Julio, sí, bueno. llegamos hasta la audiencia y en la audiencia lo ganaron. O sea que, y debo tener yo la sentencia esa por ahí que te la llegaste. En la Audiencia Nacional, porque venía del TEAC, saltó al central y de ahí saltó a la audiencia. Pues sería interesante compartirla. Parece que este ya te digo, hace 20 años, pero realmente después se te quiere. Era un tema muy claro que dice, pero ¿cómo se divide los padres? Y una casa todavía puede hacer un tabique en medio y decir, bueno, para la planta baja para uno, la planta alta para otro. Pero padres no hay manera. Eran Eran 2 padres, pero 4 hermanos. medio cuadro con hermano. 6 meses cada uno. Bueno, yo no voy a ser mal pensado, pero eran 2 cuadros, 4 hermanos, podían hacer 2 comunidades de 2 y 2. Había uno que se quería quedar con los padres, porque era el que llevaba el dinero, eran una familia no, eran duques. Y entonces el duque, que era Nueva York, se quiso quedar con los padres. Bueno, yo pago, yo no tuve una diferencia. Y llegamos a desacuerdo y nosotros defendimos hasta cuando tuvimos que llegar hasta donde llegamos. Pero al final se y hay veces cuando llegan, como yo digo, cuando llega un juez, no, Sí, no al sí. cementerio de Elefante, que son los tribunales económicos administrativos, pues ya piensan que tengan derecho y no tengan derecho. Eso es que cambia así, efectivamente. Cuando llegas, sales del TEAR, lo que tienes ganas muchas veces es de acabar con esa locura, con esa sede y saltar a la togada porque sabes que allí lo van a entender de otra manera. Para los compañeros online, haz un resumen porque no sé si le oyen. Bueno, hablaba, no sé si efectivamente, bueno, pues si no se ha oído, lo que decía el compañero era que tuvo hace 20 años un supuesto en el que eran 4 hermanos que habían heredado, creo, unos cuadros de un prestigioso pintor, porque he escuchado algo de Botticelli, pero no sé si... Pambitelli. Era un discípulo de Carleto. Bien, pues el discípulo de Carleto. De Carleto. Entendido Jesús de Madrid con aquello de Ancelotti y de Carleto.
Disculpa. Bien, pues entonces, evidentemente, los cuadros, si hay algún divisible por excelencia, puede ser eso, una obra de arte, ¿no? Y se trataba de que la administración entendía que existía una ganancia de patrimonio y tenían que tributar por ello. Y al final, pues a través de la mano del famoso y queridísimo y conocido amigo Julio Banacloche, con su club de amigos de Julio Banacloche, que realmente hago un inciso, yo también, y aquello es una jornada gastronómica, porque cuando no salían en Córdoba comiendo salmorejo se iban a Cádiz a comer pescado. Entonces, allí se ganó en la audiencia, después de haber perdido en la vía administrativa, TEAC y Central, o directo al TEAS y después la Central. Y al final se entró por el aro de que efectivamente no existía una ganancia de patrimonio. Lo que no sabía en qué basaba la administración su postura. En los bienes indivisibles. En la indivisibilidad del bien. Yo ya no, tendría que buscar la sentencia y leerla otra vez porque fue hace 22 años. Sí, sí, sí. Pero sí. la ganancia era esa. Que el bien era divisible. Era Entonces, indivisible. era indivisible. Bueno, si el bien es indivisible, lo tenemos más claro que algo. Ahora, que fueran mis bienes muebles, a lo mejor no lo sé. Habría que mirarla. Sí, sí, pero yo decía antes que si se trata de una casa, está al límite, dice, bueno, pues la casa, la primera planta por la segunda para otro lado. O esta casa se sí. Pero en cuadro es que no lo puede partir dos. Sí. Partirlo. Hombre, no solo no es divisible, sino que, en mi opinión, desmerecería mucho su división. Porque una casa, al fin y al cabo, te dice, sí, 62 te dice eso, que si es divisible desmerece mucho su división. Pero un cuadro, fíjate tú, la Gioconda partida a la mitad. O sea, a lo mejor vale más esa mitad de la Gioconda que entera, pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Bueno, aquí tenía ya, pues al final, como otro ejemplo que hemos puesto, donde recoge varias resoluciones vinculantes desde los años 13 al 18 de la Dirección General de Tributos. Se insiste en que en caso de disoluciones de matrimonios en gananciales hay que tener en cuenta el haber ganancial neto, es decir, bienes y derechos, pero eso a efectos de cálculos que no figuran en este supuesto, ¿no? Y en el caso de matrimonio y separación de bienes, únicamente deudas y derechos, ¿no? Otra cosa es que diga, bueno, es que tienen una vivienda, van a extinguir, tienen dos viviendas, una vale 200.000 euros, tiene una hipoteca de 150.000 euros, luego tienen otra vivienda que no tiene préstamo hipotecario y que vale 300.000 euros, entonces hacen sus divisiones. Si están en separación de bienes, nos vamos a los activos y utilizaremos esa deuda para el pago. Porque solo faltaba que encima de que me la quedo y te tengo que satisfacer a ti tu parte, me como la hipoteca. Pues no. Es decir, que eso se utilizaría como monedas de cambio. En este caso es prácticamente igual al que acabamos de ver hace un momento, donde hay dos inmuebles, uno se adjudica a uno, el otro se adjudica a otro. Fijaos que aquí el exceso que se le paga a la esposa son 94.000. Es decir, la esposa se queda con el 1 y el marido con el 2. Los 94.000 van sobre los bienes que se queda el marido, que era en condominio con la esposa. ¿Cómo participa el precio, vamos a llamarle, de transmisión sobre su valor? Pues lo sacamos y sale un 27,81%. Lo tenemos ahí abajo, ¿veis? Antes salía un 10 en el otro ejemplo. Bueno, pues aquí pueden salir cosas raras también, 27,81. Entonces nos lo vamos a llevar al de compra, a los 190.000, y ya tenemos el valor de adquisición de aquí, a la hora de determinar la ganancia o la pérdida patrimonial. Y luego, en caso de que se venda, no sé si habrá, obviamente, cuando ese marido transmita ya el inmueble, lo que va a tener es dos momentos distintos de adquisición. Uno, en el año 2001, por el 72,19%. Él no había adquirido el 72,19%, él tenía la mitad. Aquí ha saltado el 72,19 de los 190 y los 94 de su extinción. Total 231. Este es el cálculo que no sé si lo harán los programas de renta. No, yo creo que no lo hacen. Eso hay que hacerlo forzado. Aquí hay que obligarle al programa a que haga estas cosas porque luego la culpa es tuya. Es tuya, y cuando digo tuya es ya por rebote del cliente que viene a decirte la culpa es tuya, aunque a él sea el que recibe la comprobación limitada. Pero al final te dice que la culpa es tuya. ¿Eh? ¿A qué te refieres de que hay que corregir el sistema? No, hay que forzar el sistema. Hasta donde yo sé. Tiene que poner los valores correctos, los que uno ha... Claro, porque
los programas de renta y cada vez menos te piden ya casi, vas metiendo las cantidades y tú sabes que tienes que llegar a esa cifra. Si tú le dices al programa, al sistema de renta, yo compré esto en tal fecha, y porcentaje de adquisición, el 50, porcentaje de transmisión, y le dices que has transmitido, pues no sé, el 100%, porque ya lo has vendido aquí. Y te dice el programa, pues tienes tanto. No, es que tiene que salir otro. Es que yo tengo que irme al 72,19 del primero y al segundo como está. Eso el programa no lo hace. Por tanto, estos son cálculos que hay que hacer a mano y luego a ver cómo lo pones para que te salga lo que tú quieres que te tiene que salir. Sí, jugar con el programa. Si hay coeficientes de abatimiento, yo ya me he metido por un balcón, porque ¿cómo lo engañas? Bueno, una ecuación. Tienes que hacer una ecuación con tu incógnita y ponerla donde toque. Insisto que en todas estas cosas de aplicación, todos los beneficios fiscales que pueda tener una una transmisión, vamos a llamarle así, entre comillas, de esa parte en sede del IRPF mayor de 65, de la respuesta vitalicia, la reinversión en vivienda habitual. Entonces, que no me queda muy claro. En las liquidaciones de las entidades financieras, cuando se actualiza el valor, también se tributa en renta. También. Vale. Y otra duda que no me queda muy clara, que es un caso muy típico. Un matrimonio casado en separación de bienes, que se divorcia y va a adquirir el condominio respecto a la vivienda. El precio 100.000, vamos a cuadrarlo, quedan 100.000 de hipoteca. Y yo te pago quedándome el 100% de la hipoteca, el 50.000 de hipoteca. Bien, tú tienes en cuenta los 100.000 del inmueble. Tengo que tener en cuenta los 100.000 del inmueble, pero ahí no hay incremento, se paga por la JD por 50.000 y no hay incremento. Claro, a que parece que no hay incremento. ¿Tú te has dado cuenta? Parece que no hay incremento, sin embargo, para la sentencia del Tribunal Supremo hay. Si lo modificas el valor, hay. Pero imagínate, incluso si hay un perjuicio, una pérdida, vamos a poner que el valor de adquisición fueron 100, ¿vale? Y yo le vuelvo a dar al valor 100. Vale, mantienes el mismo valor. Y le pago al que le extingo el condominio, a mi cónyuge, le pago su 50% con el pago de la hipoteca. No hay incremento. No hay incremento. No has tocado los valores. Vale. Si tú no tocas valores, no hay sujeción. Pero es una forma de pagar, se puede pagar a través de... Subrogándote la hipoteca, sí. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Lo utilizas como moneda de cambio. Pero ahí me sigue sin quedar claro el tema del valor de referencia. No, es que no, en el IRPF el valor de referencia no tiene nada que ver. El valor de referencia es para impuestos cedidos. Pero a la hora de declarar una escritura, eso es lo que tú vas a presentar a Hacienda y lo que también va a ir para el acto jurídico documentado. Entonces, ¿dónde va a quedar? Porque son dos compartimentos estancos. O sea, que por un lado al final no te puede decir nada así. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Porque este año, no sé si los habéis visto, la subida de los valores de referencia, fue una auténtica barbaridad. Y muchos vienen sin inexistencia de valor porque están ajustados al valor de mercado. Bueno, pues están, en mi opinión, fuera de tiesto, desorbitados. Vale lo mismo el metro cuadrado de un ático con vistas al mar que el del bajo que da al callejón de atrás donde saca la basura el del restaurante chino. Vale el metro cuadrado exactamente igual. Eso no se sostiene. Y no afecta al IRPF. Y además es que está muy claro, la norma no lo expande a ese campo. La doctrina, la jurisprudencia lo tiene perfectamente asumido y solo juega en territorio de impuestos cedidos. Cedidos hablamos de ITP, de sucesiones, ITP con todas sus modalidades, las tres, perdón. Y en el impuesto del patrimonio. Va cedido también, aunque sea un impuesto de génesis estatal. No interviene. Por eso decía que puede hacer la paradoja de que tú tienes un supuesto en el que esto va por IRPF, esto va por valor por valor de mercado, este va por valor de referencia. Cuando los del valor de mercado, los de la agencia tributaria, los del IRPF, vean que el valor de referencia es mayor, ya empezaremos a hablar de comprobaciones de valores,
es que esto está mal, es que usted le ha dado este valor, es que no es el de mercado, mándame. Y empezamos con el 135 de la ley general tributaria, con el juego que da. Pero claro, por otro lado, constreñido ya del 57.1, se van a quedar varios dos. Bueno, uno, el del perito, el jefe. Ya, una pregunta. El ejemplo que ha puesto antes, Sí. valor de adquisición 100 y queda por amortizar hipoteca 100. Realmente eso no se va a dar en la práctica porque la hipoteca no va a ser algo tú vas a tener que haber amortizado, ¿vale? O sea, más o menos va a ser valor de adquisición 100, queda por amortizar la hipoteca 80, ¿vale? Lo que tú has dicho es que no tributa porque el valor que tú le das es el mismo que el valor de adquisición, ¿no? Sí, valor histórico. Vale. Si tú lo que haces es 100 menos 80, activo menos pasivo, el neto se te queda en 20, hay que compensar, cada uno se le tiene que adjudicar bienes con un valor de 10 y te compenso por 10. Ahí habría exceso de adjudicación. Pero fíjate que tú estás hablándome de una liquidación normal, civil. Sí. Civil. Pero cuando ya nos metemos en este berenjenal, ya el civil se queda fuera, ya el que pones aquí no sabe nada más que el activo, ahora compénsate como quieras. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es determinar las ganancias o pérdidas patrimoniales en el IRPF. Lo demás esto ya sería cuestión de integrarlo todo junto, ¿no? Porque la ganancia esa no va sola. Claro, lleva lo suyo. La riqueza, Exacto. No es aislada. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la liquidación equitativa y equilibrada. No, es que ahora toca afinar mucho el lápiz. Porque Exactamente. todo lo que suponga incremento, actualización de valor, va a pasar por casa. Y se va a dar mucha casuística con el tema de los gravámenes de los bienes inmuebles. María Pilar que dice, pero bueno, pero entonces hay que actualizar los valores, ¿no? Vale, No, vale. al final esto se resume que si se actualizan valores se pasa por IRPF, si no se actualizan Continuamos. no se tributa. Claro. Pero también es un riesgo por la comprobación de valores, pero también ganamos dinero con esto. Bueno, entonces, ¿reanudéis vosotros y las preguntas un poquito más tarde? Bueno, es que ya de preguntas yo pienso Vale. que, mira, son entre las preguntas y tal, que terminemos 10-15 minutos antes no pasa nada. Vale, pues entonces, ¿seguimos con las preguntas? Sí. Venga. Yo creo que sí. Un compañero, Moisés Lorenzo San Juan Martos, dice: hola y gracias por la ponencia. Quería hacer la siguiente pregunta. Un matrimonio casado en régimen de gananciales son propietarios con el 50% de una finca junto con su hijo que tiene el otro 50%. Ahora el matrimonio quiere adjudicarse el 50% de su hijo para su sociedad de gananciales. ¿Podrían acogerse el matrimonio a actos jurídicos documentados al 1,2% sobre ese 50% o tendría que liquidar por ITP al 7%? El matrimonio en gananciales es un único adjudicatario. Funciona como una cabeza pensante. Es decir, que aquí teníamos dos partes, un matrimonio en Comunidad gananciales. germánica. Correcto. Perdona, dice el mismo compañero a continuación, dice: el matrimonio se quedaría con el 100% del pleno dominio con carácter ganancial. Pues no había Claro, claro, perfectamente. Es decir, como si fuese Ana y Laura, en este caso, no sé si ya, pues Ana sería el matrimonio y Laura sería el chico. Esa sería la manera. Tributaría, la respuesta sería en la adjudicación, si no, si no hay incremento de valores, no va a tener ganancia de patrimonio. Y respecto del acto jurídico, La parte respecto que de se la adquiere inscripción, ex novo. la parte ex novo que adquiera el matrimonio en gananciales de su hijo, al 1,2. Bien. María Pilar Marín Blesa dice lo mismo que ya ha aclarado Miguel antes, que si hay que aplicar o no la actualización de valores. Es una cuestión ya de economía. De cálculo. Sí, efectivamente, de economía de opción. Si te puede interesar o no te puede interesar. Que puede interesar. Hay veces que puede interesar. Fijaos el ejemplo este mismo, el que está tapando de ahí. Ese porcentaje sobre el de adquisición que no tenías, fíjate cómo que bien te va a venir el de. No, o lo que ha dicho el compañero. Pero no, me refiero a que provocas. Estás provocando la ganancia de patrimonio, aunque sea corta, para luego irte a ese porcentaje. Ya tienes derecho, digamos, al porcentaje. Lo que pasa es que se beneficia el que no paga. Claro, que es lo que hemos estado hablando.
No, el que no suelta la gallina, ¿te refieres? Y después Pero también, no. Que no paguen renta, quiero decir. Claro. cuando Va a se ser un haga... beneficio para tu renta futura, el día que tú vendas, Vale, pues Y es un entonces perjuicio para el vete a la parte que civil no- de la extinción, úsalo como moneda de cambio a la hora de que lleguen a un acuerdo amigable. Es que, no, te lo digo de verdad. Oye, lo hacemos así, que luego vas a quedar de esta manera, ¿no? Pues mira, la verdad, y yo me quedo con el perro, venga, y ya está. Te quedas con el perro. Vale, dice, bueno, Patricia José González, creo que lo había explicado ya antes, cómo se compagina el tema de la actualización de valores con el valor mínimo de referencia, ya lo habéis comentado. Sí, son dos ligas distintas, es decir, el valor de referencia juega en su liga y el otro juega en la suya. Peligro el día que los dos quieran jugar y fichen por el mismo equipo, a ver quién gana. Vale. Aunque opinión personal, el de referencia le queda ya muy poquito. Ya ha sufrido un tiro y le queda ya el de gracia. Pues no olvidemos que el valor de referencia está siendo muy atacado en Castilla-La Mancha. Exacto. Bueno, el valor, de hecho ya nació mal, es decir, las comprobaciones que se puedan hacer con respecto a los abusos de valor de referencia para el año 22, yo las impugnaría todas. Incluso me plantearía las rectificaciones de las autoliquidaciones del año 22. Entre otras cosas porque el valor de referencia primero debe estar sujeto al principio de reserva de ley. En segundo lugar, la norma que lo crea dice que debe estar publicado antes del 31 de octubre del año y en el año 22 lo hicieron el 10 de noviembre. Y después no olvidemos Entre otras cosas. Ya el año que 23 ya lo hicieron bien. que si afinamos bien, parte mal el valor de referencia, puesto que no sigue la sentencia del Supremo de visita del perito. Usted me está tasando mi bajo con jardín en bien servida provincia Albacete en 10 millones de euros de valor de referencia. Bueno, ¿usted ha visto mi bajo con jardín en bien servida provincia Albacete? Podrías haber dicho Villa Palacio, que está enfrente del pueblo de mi suegra. Es que no lo conozco. Pero por respeto, pero en teoría es atacable cualquier comprobación de valores que se haga. Sí. Es que por eso es bueno. Exacto. Va a haber tres compraventas donde no se ataque y a la cuarta, con la herencia siguiente, atacar el valor de referencia. Por eso es bueno atacar incluso ahora los valores de referencia impugnándolos y basándote en la sentencia del Supremo de obligación de visitas. Es que tiene ya un disparo, por eso no recordaba cuál era, pero tiene un disparo ya del valor de referencia y algunas fuentes opinan que le queda ya el de gracia, el tiro de gracia. No respeta, por ejemplo, el 31 de la Constitución. Miguel, ¿tú te refieres a De entrada, impugnarlo aunque no haya transmisión? Correcto. Impugnarlo. No, porque ya están publicados los valores de Claro. referencia. Usted me ha asignado a mi propiedad este valor y no estoy de acuerdo. Sí, y este no es el de mercado, y este yo creo que no es el valor que usted dice. Eso Igual que en las ponencias de valores. debería hacerlo una asociación. Siempre hay que estar muy atento para impugnarla. Pero puedes hacerlo por la vía indirecta. ¿Eh? ¿Cuál es el plan? El plazo desde que te notifican la impugnación es un mes. Pero las ponencias de valores suelen publicarlas después del mes de julio, para que no lo lea nadie. Y se te pase en el Pero al final tú podrás defender el valor real en cualquier Sí, recurso, hombre. en cualquier liquidación, en cualquier historia, puedes decir que el valor real es este. Que es realmente que un técnico, un perito. Claro, por eso es bueno. Que el de referencia sea ese, por lo cual el valor de referencia siempre lo. Sí, no tienes por qué impugnarlo siempre, no sin que haya una operación o un negocio. Hombre, si el valor de referencia a ti te beneficia porque para una herencia es un valor alegre y después tú dices que va a vender ese... Bienvenido al valor de referencia, ¿cómo no te tenía en cuenta antes? Sí, pero tiene que ser que pase el pisuerga por tu casa. Entonces sí. Pero discúlpame, ¿cómo sabe uno, cómo puede calcular uno un valor del año 2006, del año 96? Mira, del año Aparte de 96. que te lo comunica Hacienda cuando te... Pues yo lo que haría sería, que yo no sé si para ese entonces, en el 96, existían los coeficientes del 57.1b de la Ley General Tributaria, sigue estando ahí, lo que pasa es que no vale usarlos, ¿no? Pero yo trataría de entrar en vía catastro, llevármelo atrás
y por la cita esta que te digo yo, que está en el Instituto Nacional de Estadística, hay colgado algo acerca de eso, incluso por provincias y por meses del año he llegado yo a dar. Entonces, a partir de ahí, ¿está publicado? Pues si puede ser razonable, pues es que si no hay otro, ¿qué vas a hacer? No, yo creo que eso no, porque yo creo que la orden que regulaba aquello, que es de 93, me parece a mí, el tema de los catastral, y en teoría debe referencia a un 50% del valor del mercado. Sí. Y todos sabemos que hasta que aquí en el 2008 no aprobaron la ponencia de valores, los catastrales nuevos, que se iban por las nubes, por encima del mercado, antes nadie discutía por los catastrales, porque eran todos muy bajitos. No, De hecho, antes no se discutía en ningún sitio, al menos en esta zona, la plusvalía, no discutía nadie. Claro, yo vi en 2005 y 2004 las compraventas que se hacen ahora. O sea, la plusvalía. Aquí desde el 2005 está todo el mundo tocando de ahí, claro, porque eran valores desorbitados. Hemos aprendido la plusvalía desde 2008. Luego una tesitura con mensaje de valor le doy yo a un inmueble del 96. Pues tendría que integrar lo que dice DINE, que había en el catastro, a ver si puedo obtener catastro inmobiliario o algo, deflactar, sacarlo ahora y tirarlo hacia atrás vía IPC. Algo, porque tienes que partir de algo y darlo. Y entonces, evidentemente, el otro se lo creerá o no se lo creerá, pero le traslada la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque tu declaración en ese momento goza de la presunción de veracidad. Que sabemos que no es así, que usted defrauda, salvo que me demuestre lo contrario. Pero por algún sitio tienes que empezar. Bueno, hay otra compañera que hace dos preguntas que vamos a resumir. La segunda, la escritura de extinción de condominio es una, y el valor que se establece sirve tanto para actos jurídicos documentados como para IRPF, ¿correcto? La escritura es una cosa. El formulario modelo 600 en el que ella traslada la base imponible el impuesto a actos jurídicos documentados es distinto. Ejemplo, compro por valor de 100.000 lo que tiene un valor de referencia de 150. Yo voy con mi escritura y con un modelo 600 con el 150. Son valores distintos. Son valores distintos. Aunque venga la misma escritura, es una misma convención, pero va a jugar en dos campos diferentes. Sí, pero usted pregunta a otra compañera, a efectos de IRPF. A efectos de IRPF, el de referencia no cuenta. El de referencia no cuenta al 100. No cuenta. Ahora, como si lo paga, el que lo tenga que pagar y luego transmita, ojo, cuidado, que estos son gastos. Es un gasto de adquisición o es el notario, el registro, el acto jurídico en caso de que tenga que transmitir. Aunque en este caso, si te transmite, se queda. Sí, claro, todos los gastos inherentes a la operación. Si yo pongo en la escritura 100.000 y para evitar problemas con la Junta, pongo 150 de referencia en los 600. Sí. Y Hacienda Estatal se me queda el efecto de IRPF con el más alto de los dos, supongo. Se te queda con 100. Con 100. Ahora bien, es lo que decía antes. El día que tú declares 100 porque es un valor normal de mercado, tanto un vale res cuanto un vendipotes, y resulta que el de referencia están 300, ya verás cómo empieza a mirar de reojo la agencia tributaria a la otra, queriendo un trozo del pastel. Ahí es donde vamos a lo que yo haría si fueras tú. Y te va a venir una comprobación de valor diciendo que es que hay otro determinado legalmente. ¿Cómo? Pediría la rectificación de autoliquidación, puesto que el valor es 100. Claro. Atacando el de referencia. No, yo hablo de hay gente que coge, por lo que sea, sabe que compra un buen precio, paga lo que paga en notaría, y cuando tiene problemas con la Junta, liquida por referencia. Sí, perfecto. Yo he visto bancos que te lo están haciendo una comprobación que incluso que te autoliquide la propia Junta por el de referencia. Es que si te liquida la Junta por el de referencia por no haberlo utilizado, la multa va detrás de un reloj. No, pues hay gente que lo que hace es que si ha comprado por menos, directamente tributa por el de referencia. Así se hace. Hay muchas circunstancias que te Pero, pueden cuidado. O sea que soy yo que está autoliquidando por el de referencia a un sitio más alto que el precio que pagas. Pero hay una cosa que cuidado, porque si tú compras a un banco, puede que estemos en otro escenario. Porque el banco tiene valores objetivos que han pasado por un filtro del Banco de España, que están sujetos a auditoría y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, tengo aquí una sentencia que también os la facilitaré, de una señora que compró al Banco Sabadell por 30.000 euros un apartamento en Manilva y se ha ganado sin costes.
O costas limitadas a 1.500 euros. No, sin costas. Pues eso está muy mal. ¿Eh? Que se regala Está cambiando mucho ya. Bueno, sí, pregunta a Sí. una compañera si se va a facilitar el material. Sí, Todo, sí, todo, absolutamente ¿vale? todo. Ya lo enviaremos desde la delegación de Estepona a los que se han inscrito y luego otro compañero, Francisco Javier Peña Jiménez. En caso de disolución de sociedades gananciales, si no se actualizan los valores, no se produce incremento de patrimonio, aunque el valor de mercado pudiera ser superior, ¿correcto? Correcto, Francisco. Si tú no actualizas los valores, tú te quedas como estás y a la hora de que tengas que transmitirlo vas a ir a los mismos valores que tenías, que casualmente van a coincidir con lo de la extinción del condominio. No hay incremento de patrimonio. Vale, Vicente Pascual Murillo. Pareja de divorciados extingue condominio vivienda familiar. Al tiempo de la extinción del condominio, ella habitaba la vivienda porque se le había atribuido judicialmente el uso del disfrute. Si él invierte la ganancia en otra vivienda, ¿se puede desgravar lo invertido a pesar de que no residiera en la vivienda familiar? Bueno, ¿eso es un divorcio? Sí, pareja Vale, de ella- divorciados ya. Pareja divorciada, vamos. Este es el caso que solo ha resuelto una norma foral del País Vasco, me parece. Uf, qué dominio. Es el Vale. caso, sí, es una cosa muy normal. O sea, llega la sentencia, bueno, pues aquí hay separación o divorcio, lo que sea, ella se queda en la vivienda y usted se va. Pasa el tiempo y el tío decide venderla. Dice, bueno, es que era mi vivienda habitual. Entonces yo con ese dinerillo yo me voy a comprar otra. Y te dice la agencia tributaria que no, que ya no. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? Hombre, llevo ya 3 años, más de 2. Sí, pues no era tu vivienda habitual. Es que la viví toda la vida. No. Tienes que haberla vivido al menos un día en estos últimos 2 años. Es que ella sí, pues ella sí, pero tú no. Lo que La venga la norma mujer foral- y haga una manifestación de que ha Exacto. vivido un día. Sin embargo, yo creo que había una modificación, y te hablo un poco de cabeza, porque creo que eso estaba ya empezando a cambiar. Y no sé si fue por una admisión a trámite, hay un auto creo del Supremo, que creo que está empezando a verlo de otra manera. Porque Quiero pedir una resolución sobre eso hace poquito. sí, es que es que a mí me suena algo de eso. Yo sé que el País Vasco lo tenía resuelto. Lo resolvió diciendo que sí que procedía, que sí que efectivamente podía hacerlo. Porque es un tema muy recurrente. Claro. Y yo juraría que es que hay una resolución, fíjate que me pillas así. Si la encuentro, la podemos unir a la documentación. Porque creo que al final te dije, menos mal, sí. Menos mal que esto ha cambiado. Y hace poco, como dice el compañero. Bien. María Teresa Pérez del Valle pregunta, pero al liquidar actos jurídicos documentados en una escritura de extinción de condominio, ¿no sería un problema no dar el valor de referencia? ¿Cómo se haría si no? ¿Damos el valor que consideramos y tomamos el valor de referencia solo para actos jurídicos documentados? Bueno, exactamente, el valor de referencia, actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales, operación societaria o impuesto del patrimonio. No hay más. No vale para la plusvalía. No vale para el IRPF. No vale para el impuesto de no residente. Ni para el impuesto de las labores del tabaco. Es decir, los que tienen son los que son. Con la salvedad de que, cuidado, que si este corre mucho, van a tardar poco en salir a por él al rescate de la agencia tributaria. Vale. Porque, hombre, solamente con la sentencia de 12 de junio del 23, de hace poco, reitera el ponente Rafael Toledano la obligación de visita. ¿Cómo usted me va a asignar un valor sin saber cómo es mi casa? Un tío desde Madrid, como ¿quién era el que lo dijo? Pero El profesor Van Cloche. Un tío desde Madrid con el Google Earth va asignando valores. Bueno, se supone que es la media de todas las operaciones realizadas en las notarías de ese sector. Sí, pero también hay una sentencia del Supremo que obliga a poner los testigos. Sí, Una media. exactamente. Es que ese es el primero. Exacto. Claro. Es que de hecho, ¿dónde está Miguel? Lo tengo aquí. Bueno, Es seguimos Miguel con Ángel otras. Sí. Bravo, ¿no? Miguel Ángel Bravo Ramos, buenas tardes. Mi pregunta está referida al impuesto
que se devenga en el momento de declarar la extinción del condominio, cuando la persona que deja de ser propietario no recibe una compensación económica como tal, sino que a cambio de su participación en el inmueble, lo que recibe es la condonación de la deuda que éste mantenía con el otro propietario, que es quien había estado soportando en exclusiva los pagos de hipoteca y gastos de mantenimiento. Este supuesto seguiría sujeto a actos jurídicos documentados o estaría sujeto a transmisiones, y en algún caso podría considerarse como una permuta y por lo tanto sujeta a transmisiones cuando la compensación se hace mediante la adjudicación de distintos inmuebles. Muchas gracias. Miguel, te toca. Te la repito. Vamos a ver. Esta es el caso en el que se produce la extinción, y también la vivienda tenía remolque, tenía una hipoteca pendiente. Entonces, el que se la queda dice, no te voy a dar encima dinero, me quedo con tu préstamo. Porque el otro había estado pagando. Bueno, es lo mismo que hemos estado hablando. Exacto. antes. Entonces pregunta el compañero que si estaría sujeto a acto jurídico o a transmisiones, y yo te pregunto, ¿y o a sucesiones? Que yo creo que no lo veo en el escenario para nada, pero en el momento en el que ya no hay intercambio, ya salta la posible Pero aquí en donación. este caso yo creo que sería actos jurídicos documentados, en mi opinión. ¿Y se podría considerar permuta? Pregunta también. Es que eso No. Cuando la compensación se hace mediante adjudicación de un inmueble. Bueno, yo entiendo que sí. Pero si lo hace con una adjudicación de un inmueble, En el que también había un condominio. exactamente. No lo explican. No, que es privativo, en teoría. Sí, eso Si es entiendo yo. privativo, no te compenso, la pregunta La está compensación puede ser en metálico o en bienes. Mío. clara. Sí, pero si te Es que no compensa está, con bien privativo, no está claro en este caso. Dice, si podría ser permuta y por tanto sujeta a transmisiones cuando la compensación se hace mediante la adjudicación de distintos inmuebles. Eso dice. Sí. Yo entiendo que sí. Vale. Muchas gracias por todo, compañero. Bueno, gracias. Francisco Javier Guijón Martín. ¿Puede especificar cuál es el tiro, entre comillas, que ha recibido el valor de referencia? ¿Puede compartir la sentencia si es el caso? Sí, la voy a compartir porque es la que obliga a que la administración, a la hora de determinar el valor de mercado de los bienes, no lo haga desde un despacho, sino que tiene que moverse y hacerlo de otra manera. Esa sentencia es una sentencia, creo que de finales del 22 o principios del 23. Y ahí fue donde ya muchos especialistas decían, hay muchísimas esto empieza a sentencias caer. de Castilla-La Mancha que se están cargando los valores de referencia porque ya venía de Castilla-La Mancha esto. Vale, vale. Sí, porque pregunta a continuación María Teresa Pérez del Valle. ¿Habéis impugnado algún valor de referencia ya? En Castilla-La Mancha sí, ¿no? En Castilla-La Mancha están muy impugnados. Yo aquí no. he impugnado 2 y los 2 se han ganado. Bueno. ¿Pero por qué? En primer lugar, porque lo que yo alegaba como cuestión previa era la ilegalidad del valor. Era en el año 22, cuando yo considero que no vale para ese año. Primero, al principio de reserva de ley. Segundo, porque no estaba publicado como decía la norma. Y subsidiariamente, que es lo que se tiene que hacer cuando se impugna, es decir, impugnar los valores de referencia es porque realmente lo que estás haciendo es rectificando tu autoliquidación. Es aportando una pericial que lo apoye. Normalmente, como está tan mal hecho, y cuando digo mal hecho es porque el director general del catastro y personalmente, junto con el subdirector general en Málaga en el año 21, creo que fue, dijo echarnos una mano y ayudarnos porque lo hemos hecho a la bulle corriendo, esto tiene que cambiar. Entonces, con esa pericial lo que va a hacer el técnico se va a tocar los coeficientes necesarios para que se venga abajo ese valor. Por ahí se le estimó, pero no entraron en el charco de la publicación extemporánea y del principio de reserva de ley. Los 2 ganados, y me moriré sin saber por qué. Me lo dijeron por eso, pero no sé por qué no entraron en el otro. Porque lo que tú impugnaste no fue el valor cuando te lo notifican, tú impugnaste la comprobación. Hubo un caso en el que un señor liquidó, según toda la vida, porque la gestión, ¿quién gestiona la escritura? Pues yo mismo, y me ahorro 190 euros de que no lo lleve nadie. Y claro, el hombre llegó, cogió, estipuló un precio de compra, 200, pues 200, ni valor de referencia ni referencia al valor. Él liquidó por ahí. Y le vino con sanción, y una sanción gorda. Entonces, ¿qué hice yo? Pues utilicé este sistema, me estimaron la liquidación, aceptaron la valoración que yo daba, ya era nada con respecto a la primera, y la sanción se anuló y ahí se quedó. Prescribió ya la administración
el derecho a liquidar una nueva sanción. Y el segundo fue, Solve te repete, yo te pago y ahora te liquido. Que ese es el método que debe utilizarse, además que el que contempla normalmente. Alguna pregunta. Has dicho que aportaste una pericia. Sí. ¿Te hizo falta la vía de la TPG, de la pericia contradictoria, o directamente impugnaste? No, porque cuando la pericia contradictoria se queda únicamente para los casos de comprobaciones de valor, es decir, son procedimientos iniciados de oficio por la administración en los que ellos te dan una pericial que tú contradices con otra. En este caso no entra la pericia contradictoria. Ahora, podríamos utilizar cualquiera de los métodos del artículo 57 que recoge las valoraciones de bienes y derechos para apoyar esa evaluación, sí, pero en la medida en la que quienes mandan aquí son los técnicos, el 57.1i de la Ley General Tributaria utiliza ese valor, gástate 300 euros en un especialista, que lo que va a tocar es lo que tú no sabes y yo sí. Coeficientes de homogeneización, coeficientes de estado de conservación. No es lo mismo tenerlo en una zona donde la volumetría es de 0,35 que en otra donde la volumetría es de 0,50. Ellos tocan lo que tienen que tocar para que efectivamente se pueda el valor de referencia atacar por esa. ¿Qué sería deseable? Hombre, este señor que me ha impugnado el valor de referencia en este sitio y le doy la razón, de oficio, muéveme todo el bloque o la manzana. Desconozco si se hace, pero te puedo asegurar que no se hace. Vale. Lourdes Muñoz pregunta, bien inmueble que pertenece a matrimonio en separación de bienes, por adquisición de suelo y posterior declaración de obra nueva, ¿cómo se acredita el valor de adquisición a efectos de IRPF? Salvo mejor opinión, el suelo es la compra y viene una escritura de compra. La obra nueva no deja de ser una declaración que hace el sujeto en la oficina del notario. Le da un valor que considera que fue el valor. Aunque sabemos que la obra dice que sin deberle nada a nadie con sus propios medios declara la siguiente obra nueva. Vale. Hacienda en ese caso te va a decir, tráeme la factura del constructor, la licencia de obras, el fin de obra, acredítame la inversión. Problemas que no puedas acreditar. Si tú me acreditas la inversión, esos serían los gastos. Si yo eso se lo sumo al valor del suelo, pues entonces podré entender que ese sería mi valor de adquisición. Ella habla del de mercado, me parece, ahora el de... No, ha dicho qué valor se le da para el IRPF. Espérate, vamos a subirlo. Como adquisición al IRPF, todo aquel que pueda acreditar. Aquí está, ¿ves? Todo aquel que pueda acreditar. El problema está cuando tú has hecho una obra nueva y está ahí, y no lo puedes acreditar. ¿Qué se puede hacer? Pues hubo una sentencia del Supremo de hace ya algunos años, ¿no? Bueno, tampoco, yo no sé si tanto, Miguel, te sonará, que decía que al menos tenía que ser 1 euro. Sí, esa barbaridad. No se puede porque te poner, lo ha hecho tu cuñado la obra. Y fue porque Hacienda le dice, no, usted no me acredita el valor de adquisición. Sí, Cero. Y dice Supremo, oiga, un favor que nos ha hecho tremendo, por lo menos Hacienda póngale usted 1 euro. Y dice que no puede ser menor que 1 euro, como los exámenes ahora que ponen la nota y dais un punto. Pues igual. Entonces, al menos 1 euro. ¿Qué se podría hacer? 3 o 4 años. Sí, de 3 o 4 años. ¿Qué se podría hacer? Pues evidentemente acreditar la realidad y utilizar el juego de las presunciones y además unas presunciones de lógica aplastante. Si aquí hay una casa que está hecha hace 15 años, que yo no puedo acreditar lo que me costó, pero sí que está, démosle un valor desde que está, al menos uno que ha determinado la administración, por lo menos el catastral. Por lo menos, y como tú decías, debo referir el catastral, el coeficiente 0,5 al valor de mercado, ¿qué te parece si encima lo multiplico por 1,5? Yo creo que si algún día, yo no he visto alguna, quizás ahora 20.000 ya, pero a mí me gustaría saber qué pasaría en un TSJ con un caso así. Igual no llega a los 600.000 que uno puso en aquel momento, pero tiene un valor más razonable. He estado yo realizando el hecho imponible y pagando IBI durante 15 años sobre un inmueble que me han tasado en 190.000 y ahora resulta que lo voy a vender. Y tengo que decirte dónde está la factura del constructor que se murió y del cemento y del tío de suelo. Pues por el principio de administración única y actos propios no podrían... Y la licencia de obra. El catastral por el coeficiente. Algo tienes que utilizar, porque eso está ahí y eso vale ahí. En fin. Bien. María del Mar Díaz Pérez. En una extinción de condominio entre 3 hermanos donde se lo adjudica solo uno de ellos y existe actualización de valores del inmueble abonando la diferencia
abonando la diferencia el que adquiere a los otros 2 hermanos, ¿existe incremento patrimonial a la hora de realizar el IRPF por la diferencia de valores? Sí, siempre que se actualice valores hay IRPF. Vale. Y otra pregunta, ¿el que se adjudica al final la finca la venderá la finca al 100% de su propiedad por el último valor asignado para la propiedad en la extinción de condominio? Aquí no habría incremento patrimonial o tendríamos 2 valores. O tendríamos 2 valores, uno cuando adquiere la primera vez por herencia y el otro cuando realiza la extinción de condominio. Eso es lo que hemos hablado. Habría distintas fechas y en función de eso se hace el sumatorio y puede dar pues beneficio o pérdida. Exacto. Es decir, tiene varios momentos de adquisición. Lo más normal es que el que paga los dos hermanos coincidan en el tiempo, valores y fechas. No creo que le compre a uno, luego al otro. Luego. Vale. Juan Romero, ¿se produce ganancia patrimonial en la liquidación de una comunidad de 2 inmuebles con 2 titulares con adjudicación sin exceso de adjudicación y actualización de valores? Si hay actualización de valores, hay ganancia. Claro. Siempre que la sentencia 3585 dice que siempre que se actualicen valores hay IRPF. Exacto, otra cosa es cómo se determina. El caso del, por ejemplo, puede ser que ellos están en condominio, comunidad de 2 inmuebles con 2 titulares. Sí. Cada inmueble, ¿se entiende? Supongo. Es decir, que valoran para que no existan excesos. No es que existan y no los satisfagan, sino que no existen, es que los 2 inmuebles a la hora de adjudicárselo valen lo mismo. Claro. Pero claro, si yo al inmueble A le digo que vale, me costó 100.000 euros y el otro costó de otra cantidad, me da igual. Pero ahora digo que vale cada uno 1.000.000 y hago así y los cambio. ¿Hay incremento de valor? Sí. ¿Hay excesos? No. ¿Pero hay incrementos de valores? Sí. Si no va a haber excesos, yo creo que lo mejor es no tocar los valores. Él dice y llevármelos a entender que se adjudica cada uno un bien por el mismo valor, que puede tener exceso, y que pero la han actualizado con respecto a la adquisición. Claro, es que si hay actualización. Claro. Es una operación que yo no la recomendaría. Claro. Eso es una barbaridad. Claro, y esta compañera María Teresa Pérez del Valle pregunta lo que yo iba a preguntar antes. En caso de extinción de condominio por 2 no residentes, ¿habría retención del 3%? Esa es la pregunta del millón. Esa buena. Vamos a ver, el 3% es en los casos de que existan transmisiones. Claro, no hay, si pero... en este caso no hay transmisión... Pero hay que pagar en el IRPF, a lo mejor, sí. Si hay actualización del valor... por la ganancia el no residente que transmite su parte. Yo entiendo que sí va a haber. No se puede por Yo entiendo que sí la va a haber porque había otros casos donde en la liquidación de una sociedad no residente con adjudicación del bien al único socio, donde ahí había 3%. Es que el derecho a la retención... ¿Tiene un impacto en el IRPF del no residente? Pero, por ejemplo, en donaciones, cuando tú donas un inmueble a tu hijo o a quien sea y eres no residente, el donante, no se practica la retención del 3%, aunque haya que pagar la ganancia patrimonial en el IRNR. Exacto, porque y no se practica hasta ahora, porque a partir de ahora a lo mejor lo cambian. Es que, por ejemplo, en el caso del no residente, si el inmueble está aquí en Andalucía, y si son padre e hijo, hasta puede merecer la pena en vez de donárselo. Claro. Aunque tribute por plusvalía municipal. Claro. Puede darse esa paradoja. Sin embargo, yo la pregunta esta, por analogía, con miedo a tocar el artículo 14, pero por analogía, yo diría que sí que podría haber 3% porque lo hay con las adjudicaciones. ¿Perdona tu nombre? Naomi tiene dudas. No, que a mí no me ha quedado muy claro porque, a ver, yo justo tengo ahora un caso que son 4 titulares no residentes. Uno es un matrimonio, pero como son británicos, son separación de bienes por su régimen matrimonial y se quieren adjudicar el 50% que son 25-25 de otros 2. Y ya hemos planteado la opción de la extinción de condominio, pero claro, el valor pensábamos darlo el mismo que cuando compraron. Entonces, en ese caso, no habría supuestamente un incremento, ¿no?
Claro. pero hay que retenerles el 3% a los que están Si le retuvieses, transmitiéndose yo ahora mismo no me atrevería a mojarme. Yo, por analogía con ese otro supuesto que te comento de la disolución de la entidad no residente con la asignación del inmueble al socio, sí. Pero, sin embargo, stricto sensu no hay una transmisión. ¿Perdón? Stricto sensu no hay ninguna transmisión, porque lo ha En dicho este caso, si se van a quedar el inmueble y Claro. son personas, el condominio no se está pidiendo. Claro. No va por extinción de condominio, ¿no? Claro. O sea, que hay que hacer una... Sí, bueno, vas a crear una comunidad de bienes distinta. Al 7%. Al 7%. O sea, que sí. La transmisión ni siquiera es un derecho. O a ver si es mejor hacer Solo puede una quedar donación. uno. A lo Solo mejor puede la quedar donación. uno. Exactamente, por eso, Como el del chiste. eso es importante, solo debe quedar uno y por eso se dice que las sociedades gananciales se toman como uno, porque es una germánica, ¿no? Bueno, muchas gracias de los compañeros. Gloria Mena, buenas tardes y muchas gracias por la amena y clara ponencia. Caso de otorgamiento de herencia por fallecimiento en el año 2000. Sí. Valor del inmueble 90.000. Heredero va a extinguir condominio, Sí. me imagino, en favor de la viuda usufructuaria. ¿Será correcto dar valor en herencia por fallecimiento en el año 2000 próximo al valor de referencia y a efectos de la extinción de condominio ahora en 2024? Con la reciente sentencia se favorece al condominio que sale a efectos de ganancia. No entiendo muy bien la Sí, la con la redacción. reciente sentencia se favorece al condominio que sale a efectos de ganancia patrimonial. El signo al final, yo estoy acostumbrada a ver el signo al principio. Vale, sería correcto dar valor en herencia por fallecimiento en el 2000 próximo al valor de referencia. Sí es correcto. ¿Por qué? Porque a la hora de transmitir el valor de adquisición para la agencia tributaria en efecto del IRPF va a ser el menor, fijaos ahora, el menor entre el valor real, el valor de mercado, y el declarado a efecto de impuestos, sucesiones y donaciones. Y el de referencia te está obligando a usarlo en el impuesto de sucesiones y donaciones. Porque como le pongas el otro menor, te puedes jugar que te digan, ven aquí, porque el otro es menor, que es el que has dado. Si se hace próximo al valor de referencia, vas a eludir el problema en cuanto a esa parte como valor de adquisición como tal. Estoy utilizando, es que va por el de referencia, no va por el de referencia, estás usándolo, te estás aproximando a él por si la agencia tributaria te dice, tiene que ser el menor entre el impuesto de sucesiones, qué casualidad, que tiene que ser el de referencia. Ahora, estamos hablando del año 2000. Y aquí todos los efectos se retrotraen a la fecha de fallecimiento del causante. Entonces es lo que dice, yo lo aproximo al de referencia al efecto del IRPF. El de referencia y en el IRPF, no. Por tanto, yo, si estuviésemos en la época, en el año 2022 y siguientes, sí lo aproximaría. Si no, me parece irrelevante. Vale. Juan Pablo García Pinzón. Hola, tengo una duda. Bien inmueble que se adquiere mediante herencia por tío y sobrino al 50% cada uno. Bien. El inmueble se valoró por el antiguo valor de referencia de la Junta de Andalucía, no el nuevo valor catastral. Si ahora se extingue el condominio a favor del sobrino, ¿hay que actualizar necesariamente el valor del piso? Yo entiendo. No. No. Vale. No, porque... Perdona, aclaración del mismo compañero. El sobrino compensa en metálico a su tío por la parte correspondiente a la declarada, entre paréntesis, valor referencia Junta de Andalucía. ¿Existe ganancia patrimonial en IRPF? Si se actualiza el valor, sí. Ahora, actualizar valores significa darle a ese inmueble un valor distinto al que tuvo cuando lo adquirió el que está extinguiendo. Es decir, que existiera un valor de referencia y ahora yo doy otro, no. Lo que tenía cuando tú adquieres por título y modo ese inmueble. Ese es el valor de adquisición. Exactamente. Otro compañero, Moisés Lorenzo San Juan Martos, contesta la pregunta del 3% que según él, como no hay transmisión, no hay 3%. Esto va a dar mucho... Sí, yo no lo discuto. Lo que pasa es que como tengo la experiencia de las adjudicaciones, que decía, es que no hay intercambio de dinero. ¿Está sujeto al impuesto? Sí, pues ya lo lleva.
Mira, pues otro compañero en relación al mismo tema, Francisco Javier Gijón Martín, referente al 3%, en unas charlas que dio Carlos Rey de la Agencia Tributaria de Málaga, AEAT, área de no residentes, decía que según el criterio de la AEAT sí que había retención. Es que hay retención, pero por eso. Yo creo que a la agencia en este caso mira por el otro lado. ¿Esto está sujeto al impuesto a la renta de no residentes? Sí. Claro, pues me utilizas todo el sistema. Claro. Tu nómina. Es Tu nómina donde va el IRPF me retienes. El tipo ya veremos, pero está sujeto a retención. Vale, Moisés, sin embargo, dice que no se puede, el que decía que no, el compañero que decía que no se puede aplicar aquí, sin embargo, el principio de analogía. No, el artículo 14 de la ley de la ley general tributaria prohíbe la analogía para extender más allá del derecho imponible a beneficios fiscales y tal. Pero en este caso no sé a qué analogía se refiere. Si es a la del 3% por la disolución de las sociedades no residentes con adjudicación al socio. Es defendible que si no estamos ante una transmisión, sino ante una mera especificación. Pero eso ya es materia. Va a pagar el 3% para que no te sancionen ni nada y pedir la devolución de ingresos indebidos. No hacer directamente el IRNR con tu 210 negativo de domiciliación bancaria. Bueno, eso sí no hay actualización. Porque claro, si no hay actualización, te sale neutral. Claro, entonces no hay que llevarme al IRPF, pero por si acaso. Correcto, yo lo declaro. Es que si hay pero usted me devuelve el dinero. Pero es que si hay actualización va a renta de no residentes. Sí, nadie lo ha discutido. Pero por lo menos si te suele pagar 8.000 y te han retenido 5, pagas 3. Pero en el caso que... Es una cuestión de caso. Que en el caso que no se actualicen valores ni nada, y tú presentas el 3%, usted me paga directamente esto, sí, va negativo. Pero mira lo que dice Carlos, y me lo creo. El criterio de la agencia es distinto. Sí, pero la agencia también, por eso, mire usted, por eso yo lo había visto, Sí, yo me retrato con el 3%. Sí, y ahora me das, claro, me lo das. Y ahora, explíqueme usted por qué esto no es una especificación. Y te contestan que no me lo hagas por la devolución del ingreso indebido, porque la normativa propia del tributo tiene... Rectificación de autoliquidación, claro. Fíjate qué sencillo. No, pues estaría rectificando un 211, y eso lo tiene que hacer el retenedor. Yo no me metería en ese jardín, Miguel. Un 210 y te queda nuevo. Normativa propia del tributo. Y llevármelo. No sé. Tú lo que quieres es abrir la veda, la espita para llegar al TSJ, por ejemplo, que diga no al lugar. Sí, pero ¿cómo llegas ahí? Todo lo contrario, incumpliendo. No reteniendo. Sí, pero es que puede ser susceptible de sanción. Pero como el que retiene es el otro, dice a mí no me metas en tus líos, que yo te retengo y tú haz lo que quieras. Pero si el otro no quiere coger una sanción que no le corresponde, va a retener y va a ingresar. Claro. Y tú vas a decir, pues no me retiene, pero primero no voy a anotar. Y ya tienes el bien montado. Bien. ¿Más preguntas aquí en sala? ¿Tenemos preguntas? ¿No? Entonces me aburre. Bien, pues nada, los compañeros online y los compañeros de aquí presenciales, y os damos todas las gracias por compartir tanta, y sobre todo porque ha sido muy práctico y muy clarificador. Se trataba de eso, Sí. bueno, y ahora nos queda que eso no lo vamos a hacer también con el material, es la famosa Excel que se ha diseñado para que el que tenga el problema que tenga, pone ahí sus datos, va rellenando casillas y te va diciendo, no te va a decir si está sujeto o está sujeto, se verán las casillas si son positivas o negativas. Muchas gracias. Y a todos los inscritos ya desde el colegio se mandará el material, ¿vale? Y todas las sentencias y el Excel. Muchas gracias. A vosotros.